y decía Gastón que hoy es el Día Mundial de la Voz, ¿no? Un instrumento que tenemos todos, que a veces cuidamos poco y que a veces también pensamos que, viste, solamente tienen que cuidarse los cantantes, los locutores. Y en realidad, qué sé yo, hay que pensar en un maestro, hay que pensar, bueno, en todos nosotros que hacemos uso de esta herramienta. Y está bueno tener una jornada como hoy porque ayuda a concientizar más allá de que se realizan muchas actividades. Patricia Farías es doctora en fonoaudiología y ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Patricia? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, un gusto saludarlos hoy en el Día Mundial de la Voz. Ahí está, y bueno, y felicidades para vos que sos la que te ocupás de cuidar esta herramienta. ¿Que le damos la importancia necesaria o pensamos que es justamente para aquellos que viven, ¿no? O reciben una remuneración porque trabajan con su voz? Claro, no le damos la importancia y por eso es que es tan fundamental que la gente en este día tome conciencia de los cuidados, de que tener una voz difónica tiene que ver con no estar sano, tener problemas de salud, de la laringe, de las cuerdas vocales, y la disfonía en la sociedad está normalizada. Ujú. Si vos te fijás como persona que trabaja en los medios de comunicación, es muy habitual que escuchemos o locutores que están disfónicos, o conductores en televisión que están disfónicos, o actores que están disfónicos, y esto se vive como, bueno, está bien, es así, la voz es así, la tiene así porque la usa mucho. Realmente todas esas profesiones en donde la voz se usa tanto hacen que uno empiece con fatiga y después vienen las lesiones. Por eso, lo importante es tomar conciencia de esto para hacer consultas a tiempo con médico otorrinolaringólogo que nos haga una fibroscopía y nos diga cómo está la salud de nuestras cuerdas vocales y empezar un entrenamiento para que nos enseñen con un fonoaudiólogo a utilizar nuestra voz. Bien, ¿y qué pasa con, por ejemplo, el mundo docente, los maestros? Bien, sobre todo los docentes se quedan disfónicos por la sobrecarga vocal, la mayoría trabajan en doble jornada y el uso de la voz proyectada es lo que lleva a disfonías. Esto está planteado desde la Organización Mundial de la Salud, el uso de la voz proyectada. Entonces, la laringe no está preparada para hablar con alta intensidad. Uno puede recurrir a técnicas en donde aprende a impostar la voz, mejorar la respiración, colocar la voz usando los resonadores. En nuestra cara tenemos cavidades que nos permiten que la voz resuene mejor, pero claro, si esto se hace durante 8 horas, es bastante difícil poder lograrlo si uno no tiene, por ejemplo, un micrófono, sobre todo porque son ambientes en los cuales hay mucho ruido. Los niños hacen ruido, aunque no hablen, ya el solo movimiento de ellos en los bancos genera un ruido de fondo que hace que el docente eleve la voz por encima de ese ruido Claro. para ser escuchado, y esto es lo que los lleva a disfonías. Y por otro lado, la concientización es muy importante porque de hecho la mayoría de los docentes, una de las cosas que se quejan cuando logran acceder a tratamientos y consultan por su voz es que no reciben este entrenamiento en las propias carreras, ¿no? Vos Claro. fíjate cómo no está instalada este concepto de prevención, que en las carreras en donde se trabaja después con la voz, no se enseña a usar la voz. Ahí va. ¿Existen grupos de riesgo, digo, en este tipo de trabajos? Recién, bueno, estábamos enumerando algunos, pero estaba pensando también en voz alta en este tipo de personajes que tienen, y me viene el Coco Basile automáticamente, ese vozarrón que uno lo que piensa que es por el cigarrillo. ¿Eso por el cigarrillo se puede generar por otra cuestión? Claro. También esos vozarrones así roncos. Claro, muy interesante. Por un lado están los grupos de riesgo ocupacionales, como son en primer lugar los docentes y luego también los telefonistas, cantantes, actores, Ujú. oradores, todo el que use mucho su voz, pero también están los factores tóxicos, tal como lo mencionás, y el cigarrillo y el alcohol son dos elementos muy irritantes de El la Coco laringe. Basile. La verdad es que el cigarrillo, claro, el coco basile, lo que hace la nicotina, básicamente, a la larga, genera a nivel de cuerdas vocales un edema, ¿sí?, de cuerda vocal, y cuando la cuerda vocal tiene más masa, a mayor masa, voz más agravada. Por eso en general vas a escuchar en fumadores que la voz se va poniendo cada vez más grave, más ronca y va perdiendo Claro. la posibilidad del matiz de los agudos, ¿no?
y en ocasiones se llega a enfermedades peores que un edema de cuerda vocal. ¿Y ese tipo de voces con trabajo o con, no sé, adquiriendo otros hábitos se puede mejorar o ya no hay vuelta atrás? Y el entrenamiento vocal siempre ayuda porque te ayuda a resistir, pero en el caso puntual de que la disfonía obedezca al consumo de tabaco, lo que debe hacer la persona es cesar en el uso del tabaco. Claro. ¿Sí? Bien. Patricia, te agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad y bueno, entonces a cuidarse las cuerdas vocales, hacerse un examen y si hace falta entrenar un poquito, alguna ayuda de algún profesional como vos, hay que hacerlo, ¿eh? Exactamente. Muchas gracias por la comunicación y por permitirme hablar un poquito de la voz y su importancia en este día. Gracias. Un abrazo. Patricia Farías es doctora en fonoaudiología